Los accidentes ya son aterradores, pero cuando ocurren en alta mar, rápidamente se convierten en pesadillas. Desde una devastadora colisión en Canadá hasta un extraordinario momento en que un barco se parte en dos. Te presentamos los 10 accidentes marítimos más grandes jamás registrados en video. Número 10. Colisión entre Alanis y Florence Spirit. Una devastadora colisión ocurrió en el canal Welland, en Ontario, Canadá, el 13 de julio de 2020. El buque negro Florence Spirit descendía por el canal en dirección al lago Ontario, mientras que el buque rojo Alanis se dirigía hacia el lago Erie. Ambos barcos seguían su ruta cuando, de repente, colisionaron. Los dos gigantescos barcos se golpearon por el lado de estribor, cerca de sus anclas. Afortunadamente, no hubo heridos en ninguno de los cargueros. La causa del accidente sigue siendo un misterio, y la Oficina de Seguridad del Transporte de Canadá está llevando a cabo una investigación en curso. Los Lakers, como se conocen localmente a estos cargueros lacustres, recorren las vías navegables de los grandes lagos de América del Norte, con alrededor de 100 actualmente en servicio. La colisión es aún más improbable, dado el intenso tráfico en el canal. El canal Welland, una vía navegable de 26 metros que conecta el lago Erie y el lago Ontario, ve mucho tráfico. Ambos pilotos estaban, según los informes, en plena comunicación antes del accidente, haciendo el incidente aún más desconcertante. Número 9. Crucero de lujo choca con un puente en China. Imagina ser el capitán de un crucero de lujo completamente nuevo y chocar con él en su primer viaje. Eso le sucedió al capitán del Pearl número 7, un barco de crucero de vacaciones recién construido, de 158 metros de largo y 5 pisos de altura. Sin embargo, el barco estaba siendo remolcado en ese momento. Intentaban navegar por debajo de un puente en Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, al este de China, solo para darse cuenta demasiado tarde de que el barco era más alto que el puente. Este incidente dejó 2 de las chimeneas del barco completamente destruidas y causó daños notables al puente. Afortunadamente, no hubo víctimas. Algunos testigos informaron que la estructura principal del puente osciló visiblemente en el momento de la colisión. Se cree que el accidente ocurrió porque el barco estaba más alto en el agua de lo habitual, ya que estaba vacío de pasajeros o carga. Yang Tao, ingeniero jefe de la empresa propietaria del puente, declaró que el Departamento de Seguridad Marítima de la ciudad está iniciando una investigación para determinar la causa de la colisión. Como puedes ver, el océano es un lugar muy aterrador. Número 8. Ferry épico choca contra una casa. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío!, exclaman los testigos mientras un ferry choca contra una casa. Imagina disfrutar de un paseo en ferry durante tus vacaciones cuando te das cuenta de que va en la dirección equivocada. ¡Oh Dios mío! Presintiendo un accidente, comienzas a filmar. Tenías razón. Lentamente, el ferry se dirigió directamente hacia una casa. Se escuchaban risas nerviosas mientras la estructura de madera se derrumbaba bajo la proa del barco. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero la casa fue destruida. Las personas emergieron de la casa en ruinas en mayo. El barco retrocedió tranquilamente, revelando toda la magnitud del daño. Esperamos que la casa estuviera asegurada y que la compañía del ferry pague los daños. Siempre esté listo con su cámara, incluso en un ferry, porque nunca se sabe lo que podría suceder. Número 7. Colisión entre granelero y petrolero. La Dirección General de Navegación de la India emitió una circular en mayo de 2015, después de una colisión entre un granelero y un petrolero. El granelero, con bandera extranjera, estaba parcialmente cargado de mineral de hierro. El petrolero estaba anclado en el puerto. El granelero llegó a las 8:13 y se le pidió que esperara su turno en el fondeadero. A las 9,
El control portuario le dijo al barco que levantara el ancla y navegara hacia la estación de pilotos a una velocidad de 4 a 6 nudos. La visibilidad era baja debido a la llovizna y la lluvia ligera. El petrolero captó un eco en el radar, pero no pudo ver nada. Ninguna de sus llamadas fue respondida. A las 9:59, el oficial de guardia finalmente vio el gigantesco barco venir directamente hacia ellos y lo informó. Cambiaron el rumbo, pero era demasiado tarde. Ambos barcos sufrieron daños importantes, todo por una lluvia ligera. La investigación sobre la colisión reveló varios factores críticos que contribuyeron al incidente. Se señaló que la tripulación del puente del Granelero era inexperta y no siguió los protocolos de navegación estándar en condiciones de visibilidad reducida. La tripulación no mantuvo una vigilancia adecuada y no monitoreó correctamente el radar, lo que podría haber proporcionado información crucial sobre la posición del petrolero. Además, los problemas de comunicación se destacaron como una gran falla. Las instrucciones del control portuario no fueron claramente comprendidas por la tripulación del Granelero, posiblemente debido a barreras lingüísticas y la mala calidad del equipo de radio utilizado. Este malentendido llevó al Granelero a navegar hacia un área congestionada sin las precauciones necesarias. La tripulación del petrolero también encontró desafíos. Sus intentos de comunicarse con el barco que se acercaba no fueron respondidos, indicando un posible mal funcionamiento o error del operador en los sistemas de comunicación del Granelero. Esta falta de respuesta impidió que el petrolero tomara medidas de evitación tempranas. Los análisis post-colisión subrayaron la necesidad de una mejor capacitación y una adhesión más estricta a las reglas de navegación, especialmente en condiciones climáticas adversas. La circular de la Dirección General de Navegación incluía recomendaciones para un mejor entrenamiento en el uso del radar, la importancia de mantener una vigilancia constante y la necesidad de una comunicación clara y efectiva entre los barcos y las autoridades portuarias. Número 6. Crucero MSC Harmonia choca contra un muelle en Honduras. Capitanes, por favor, presten atención a los muelles. Los espectadores en un puerto en Honduras se sorprendieron y comenzaron a filmar cuando el gigantesco crucero MSC Harmonia se acercó para atracar. En lugar de deslizarse graciosamente en el puerto de Roatán, el gran crucero falló su objetivo y lenta pero seguramente destruyó parte del muelle. Una vez detenido, los espectadores se reunieron, sorprendidos, para observar el sitio. No ven esto todos los días. Puede que no haya sido el accidente más grande, y los pasajeros bebiendo cócteles probablemente apenas sintieron un temblor. Pero un accidente es un accidente. Podría haber sido mucho peor y destruir una gran parte del puerto en miniatura en comparación con el tamaño del crucero. Afortunadamente, nadie resultó herido y no hubo daño ambiental. Los pasajeros y la tripulación de la Harmonia pudieron desembarcar y disfrutar de las atracciones turísticas de Honduras. Los pequeños daños fueron reparados durante la noche y el crucero continuó tranquilamente hacia su próximo destino al día siguiente. Esperemos que el capitán haya sido más cuidadoso al atracar en el próximo puerto. No podemos seguir reconstruyendo puertos. Número 5. Baita Spirit choca contra una mansión. Un barco contra una mansión de $1 millón. ¿Quién crees que ganará? Por supuesto, el barco de 225 metros de largo, con bandera maltesa, ganará. La mansión no tenía ninguna posibilidad. En abril de 2018, el barco Baita Spirit chocó contra la mansión Hekimbasi Salih Efendi, en el Bósforo de Estambul. Varios videos de testigos capturaron el horrible momento en que el barco atravesó edificios, destruyendo todo a su paso. Puedes ver el miedo en los rostros de las personas y escuchar el shock en sus voces mientras presenciaban algo sin precedentes. Imagina estar sentado en un restaurante o en tu casa y ver este gigantesco barco venir hacia ti. Desafortunadamente, la mansión del siglo XVIII sufrió inmensos daños y el propietario demandó. El barco sufrió una grave avería
mientras se dirigía de Ucrania a Egipto, provocando esta parada imprevista. Notablemente, nadie resultó herido y no hubo amenaza ambiental. Número 4. Colisión entre Ulysses y CSL Virginia. En la era moderna, ¿con qué frecuencia los teléfonos móviles han causado accidentes? Generalmente, escuchamos sobre accidentes de tráfico, pero ¿alguna vez has oído hablar de un teléfono móvil causando la colisión de dos barcos? En octubre de 2018, el ferry de pasajeros Roro Ulysses, de Túnez, colisionó con el portacontenedores CSL Virginia frente a la costa de Córcega, en el Mediterráneo. La colisión se atribuyó a errores humanos y al uso de teléfonos móviles en ambos barcos. El CSL Virginia estaba anclado y asumió que el Ulysses los había visto. Desafortunadamente, el Ulysses continuó su curso directamente hacia el CSL Virginia. La colisión causó un derrame de petróleo significativo, con una mancha de petróleo que se extendía por más de 24 kilómetros. Francia e Italia llevaron a cabo una gran operación antipolución. Con todo el equipo moderno a bordo, ¿cómo puede un barco tan grande pasar desapercibido? Los teléfonos móviles son útiles, pero no para pilotar grandes barcos o coches. Número 3. Barco de carga Sea Grande. Beber y conducir siempre es una mala idea, pero imagina beber y pilotar un barco de carga ruso de 370 toneladas en dirección a un enorme puente de acero de 2 pisos. Eso es exactamente lo que sucedió. Imágenes de testigos capturaron el evento. El barco Sea Grande, transportando cerca de 1.4 millones de kilos de bobinas de acero, llegó a Busan, Corea del Sur, y regresaba a Vladivostok, Rusia. Debía navegar hacia el norte a lo largo de la costa en dirección al mar de Japón, pero inexplicablemente giró hacia una pequeña bahía. De repente, se dirigía directamente hacia el puente Hwanghan. Las autoridades coreanas intentaron contactar con el barco por radio, pero el capitán, que no entendía inglés, continuó. Ver esta catástrofe desarrollarse fue como verla en cámara lenta. El barco abrió un enorme agujero en el puente, haciendo que los coches se detuvieran mientras la gente se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. El capitán entonces intentó huir del lugar con su barco, pero rápidamente fue alcanzado por barcos de patrulla. Fue encontrado con 3 veces el nivel de alcohol permitido en la sangre. Número 2. Crucero choca contra un muelle y un barco turístico en Venecia. La vieja Venecia es conocida por sus góndolas, su buena comida y su romanticismo, pero el video que estás a punto de ver no es de una película de Hollywood. Es el momento aterrador en el que un crucero chocó contra un muelle en Venecia, Italia, en 2019. El MSC Opera, un crucero de 13 pisos que pesa 65.000 toneladas, tenía una capacidad de 2.500 personas a bordo. Imagina los daños que un barco así podría causar si no lograra detenerse. Eso es exactamente lo que sucedió cuando sus motores fallaron, enviándolo hacia el muelle abarrotado de Venecia. Puedes ver a la gente en tierra huir y escucharlos gritar mientras el barco se abre paso entre el muelle y un barco fluvial amarrado. El sonido del metal raspando mientras el crucero se abría como una lata es escalofriante. Los lugareños miraron con miedo y asombro esta escena surrealista. Increíblemente, nadie murió, y solo unas pocas personas del barco fluvial resultaron heridas, ninguna de gravedad. El evento provocó más llamados para detener la afluencia de cruceros atracando en Venecia, citando la contaminación y el peligro. El alcalde de Venecia declaró que ya no es concebible que cruceros pasen, pidiendo una ruta alternativa. Número 1. Mayday del MV Arvin. Mayday, Mayday, señala peligro. Este video captura el extraordinario momento en que un barco se parte en dos, escenas aterradoras para la tripulación a bordo y los barcos cercanos. En enero de 2021, frente a Bartın, Turquía, se estaba gestando una tormenta. El MV Arvin, anclado a 200 metros de la costa, no pudo resistir la tormenta. Construido en 1975 y midiendo 114 metros de largo,
no estaba equipado para tales condiciones. El horrible momento fue capturado en video por la tripulación y 3 barcos alrededor. Las olas azotaron el barco hasta que finalmente se partió en 2. La tripulación comenzó a pedir ayuda por radio. Los barcos cercanos solo podían mirar impotentes. Con 12 miembros de la tripulación a bordo, se dirigieron hacia los botes salvavidas mientras comenzaba una búsqueda y rescate marítimos mientras el barco se hundía. Los vientos feroces de la tormenta continuaron ferozmente. A pesar de los valientes esfuerzos del equipo de rescate y la tripulación, trágicamente, 5 miembros de la tripulación perdieron la vida, mientras que los demás fueron rescatados. La madre naturaleza, una vez más, mostró su fuerza, demostrando que un gigantesco barco de carga no podía sobrevivir a esta tormenta. ¿Crees que serás capaz de subir a bordo de un barco después de ver este video? Además, no olvides consultar nuestro otro contenido genial que aparece en la pantalla ahora. Hasta la próxima.